¿Confiarías en tu propia hija para que te salvara de un allanamiento? ¿Y si, al final, fuera alguien muy cercano quien lo orquestara todo? Imagina despertar en un hospital, con la cara magullada, la mente hecha pedazos, y lo único que recuerdas es una mirada serena que te dice: todo va a salir bien. Esta es la historia de un crimen que conmocionó al país. Una historia real, oscura y perturbadora, donde el terror no vino de afuera, sino de donde menos lo esperabas. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y prepárate, porque lo que escucharás hoy podría cambiar para siempre tu confianza en las personas que te rodean. Leticia Kwan tenía 24 años y una apariencia tranquila que engañaba fácilmente. Criada en un hogar tradicional, hija única de padres inmigrantes extremadamente estrictos, creció escuchando que tenía que ser la mejor. Su padre, Kenjiro, era ingeniero y su madre, Mei Lin, trabajaba como contadora. Para sus vecinos, Leticia era el orgullo de la familia, educada, estudiosa y reservada. Nadie imaginaba lo que ocurría tras esos muros. Desde los 14 años había vivido bajo presión constante, notas perfectas, nada de fiestas, nada de redes sociales, no vivía, obedecía. Sin embargo, Leticia aprendió a mentir antes de aprender a amar. Cuando sacó un 8, falsificó su boleta de calificaciones. Cuando empezó a salir con amigos a escondidas, inventó historias absurdas que sus padres jamás sospecharon, hasta que conoció a Vinicius. Hayashi, un chico mayor, involucrado en el tráfico de drogas, rodeado de dinero y libertad. Era todo lo que Leticia nunca tuvo. Mientras fingía estudiar medicina, pasaba tardes enteras con Vinicius, mintiendo a sus padres e inventando cursos y viajes que nunca existieron. Durante años vivió una doble vida, hasta que todo empezó a desmoronarse. En 2020, Kenjiro descubrió que su hija nunca se había matriculado en la universidad. Leticia había falsificado aceptaciones, certificados e incluso había pagado facturas. La furia se acalló. Sus padres cortaron toda relación con Vinicius, confiscaron el celular de su hija y prometieron comenzar una nueva vida sin mentiras. Pero Leticia se negó. Para ella, este era su último intento de libertad. Era hora de actuar. Si no podía vivir con su novio y si no heredaría nada si la desheredaban, decidió algo impensable, algo definitivo. Leticia empezó a trazar un plan con calma, nada de impulsividad. Quería aparecer como una víctima, alguien que había sobrevivido al terror. Un robo simulado, un allanamiento, y dentro de ese caos escenificado, la muerte de sus padres. Buscó a Vinicius y le dijo: si me deshago de ellos, nos quedamos con todo. Casa, seguro, una nueva vida. Él dudó, pero pronto cedió. Leticia era fría, calculadora, y estaba dispuesta a todo, incluso a ordenar el asesinato de quien la trajo al mundo. Leticia sabía que no podía cometer ningún error. Primero, tuvo que simular vulnerabilidad. Practicó el llanto, los ataques de pánico e incluso visitó a un psicólogo, inventando síntomas de ansiedad para construir una historia emocional que la protegiera en el futuro. Luego, contactó con un conocido de Vinicius, un joven llamado Douglas Matsuda, con antecedentes de robo y receptación de bienes robados. Él sería el intermediario que reuniría a los otros dos cómplices, a quienes se les pagaría en efectivo. El trato: entrar en la casa, fingir un robo y eliminar a los padres. Ella misma dejaría la puerta principal sin llave. En los días previos al crimen, Leticia mantuvo una rutina normal. Preparaba la cena con su madre, sonreía con su padre mientras veían la televisión y por la noche se encerraba en su habitación y anotaba cada detalle del plan en una libreta escondida dentro de una caja de medicamentos caducados. Lo más aterrador era que parecía genuinamente tranquila, sin vacilaciones, sin miedo. Incluso practicó
cómo hacer su propio nudo con las manos para simular estar atada. El objetivo era claro: parecer víctima del mismo terror que había planeado. En la noche de 22 de agosto de 2020, todo estaba listo. Kenjiro y Meilin dormían arriba. Leticia envió un último mensaje a Vinicius: «Es hoy». A las 2:37 a.m., Douglas y sus dos cómplices entraron por la entrada, con capuchas y guantes. Leticia los guió con calma y en un susurro: «Habitación a la derecha. Silencio». Luego corrió de vuelta a la sala, se ató las muñecas sin apretar y empezó a gritar segundos después de que los disparos resonaran por la casa. Su madre murió al instante, su padre no. Los vecinos despertaron con los gritos de Leticia. Llamaron a la policía a las 2:44 a.m. Cuando llegaron los agentes, encontraron a la joven sentada en el suelo, con las manos atadas, llorando y temblando. Declaró que 3 hombres irrumpieron en la casa, le gritaron pidiendo dinero y aunque les entregó todo, dispararon a sus padres. Su madre yacía en la cama, sin vida. Su padre, Kenjiro, aún respiraba, con un disparo en la cara, pero milagrosamente vivo. Leticia fue trasladada en ambulancia, en estado de shock, acompañada por un policía. En el hospital, repitió la historia con todo lujo de detalles. Dijo que se salvó gracias a su cooperación, que vio a los hombres rebuscando en los cajones y que todo sucedió muy rápido. Al principio, la policía la creyó. La escena parecía un robo, pero algo les inquietó. No había señales de allanamiento ni objetos robados. La casa estaba en orden. Solo las habitaciones de sus padres habían sido atacadas y Leticia estaba perfectamente limpia, sin señales de violencia real. Solo su llanto. Eso fue muy convincente. Cuando Kenjiro despertó del coma 3 días después, la historia empezó a cambiar. Aún desorientado, preguntó por su esposa. Al enterarse de su muerte, su rostro cambió. Pero fue su segunda frase la que puso la investigación patas arriba. ¿Por qué Leticia hablaba con uno de ellos? ¿Por qué no parecía asustada? La policía tomó nota y por primera vez vieron a Leticia no como una superviviente, sino como una sospechosa. La policía comenzó a indagar en la vida de Leticia. Descubrieron que no estaba matriculada en ninguna universidad, que sus correos electrónicos de confirmación de matrícula habían sido falsificados, que sus fotos de graduación estaban mal montadas y que durante 2 años había dicho que trabajaba en un hospital, que nadie había oído hablar de ella. Leticia había creado una identidad paralela, sustentada por mentiras cada vez más descaradas. Cada nuevo descubrimiento desmantelaba la imagen de la hija perfecta. El equipo de investigación solicitó acceso a los mensajes de su celular. Allí encontraron conversaciones borradas con Vinicius y Douglas, pero se recuperaron algunas capturas de pantalla. En una de ellas, Leticia dijo: «Tiene que parecer un robo, rápido y limpio, y necesito sobrevivir». Eso bastó para solicitar la prisión preventiva, pero la policía aún quería algo más: una confesión. Para lograrlo, decidieron confrontarla con algo que no esperaba: la recuperación de su padre. Durante el nuevo testimonio, a Leticia le informaron que su padre estaba despierto y lo recordaba todo. Se quedó paralizada. Por un instante, perdió la postura ensayada. Intentó cambiar la situación. Dijo que tal vez los criminales la conocían, que Vinicius podría haberlos enviado sin que ella lo supiera, pero el daño ya estaba hecho. En 48 horas, fue arrestada por intento de homicidio calificado y homicidio intencional, y se lo llevaron esposado bajo la fría mirada de Kenjiro, quien ahora entendía: su hija había intentado matarlo. Durante los interrogatorios posteriores, Leticia lo negó todo. Lloró, suplicó y dijo haber sido manipulada por Vinicius. Pero poco a poco
Su versión empezó a contradecirse. Dijo que conocía a Douglas de vista y luego admitió haberlo visto en fiestas. Dijo no saber nada y luego añadió que pensó que podría robar la casa. Los investigadores se dieron cuenta. No lo negaba del todo. Simplemente estaba enmarcando su culpabilidad a medida que salían a la luz las pruebas. El círculo se cerraba. Fue durante la tercera sesión, con abogados y fiscales ya presentes, que Leticia se derrumbó. Solo quería una vida libre. Querían controlarme para siempre. Gritaba llorando, golpeándose las piernas. Dijo que nunca imaginó que lo convertirían en una ejecución real, que solo querían asustar a la gente. Pero nadie le creyó. Los mensajes, los pagos y el plan meticulosamente ejecutado mostraban otra realidad. Leticia era la mente, los demás solo las manos. Vinicius también fue arrestado. Intentó negar su implicación, pero los audios enviados por Leticia lo decían todo. Douglas y los otros dos cómplices confesaron el crimen e indicaron que Leticia lo coordinó todo y que sí, el plan era eliminar a ambos padres. No por rabia, porque dinero la herencia superó los $700,000. ¿Amor? Nunca estuvo en sus planes. El juicio de Leticia Kwan comenzó en el invierno de 2022 y desde el primer día la prensa abarrotó la entrada del juzgado. El caso de la hija asesina dividió opiniones. Algunos decían que era producto de la opresión familiar, otros que era pura maldad disfrazada de fragilidad. Leticia llegó esposada, con el rostro pálido y la mirada fría. Los fiscales reconstruyeron cada detalle del crimen. Los mensajes, la puerta sin llave, los pagos en efectivo, el robo falso y la puesta en escena. Un rompecabezas armado con sangre. El punto de inflexión llegó con el testimonio de su padre Kenjiro. Ciego del lado izquierdo y aún con discapacidades motoras, caminó lenta pero firmemente hacia la sala. Cuando le preguntaron si reconocía a alguien de la escena del crimen, señaló directamente a su hija. Su voz se quebró, pero la frase se escuchó con claridad. Ella sabía lo que iba a pasar y no lo impidió. El silencio en la sala era absoluto. La defensa intentó argumentar que Leticia fue manipulada por Vinicius, emocionalmente dependiente e incapaz de discernir las consecuencias. Pero el jurado permaneció impasible. Después de 3 semanas de juicio, Leticia fue considerada culpable de asesinato calificado de su madre e intento de asesinato de su padre. La pena, cadena perpetua, con posibilidad de revisión solo después de 25 años. Al escuchar la sentencia, Leticia no lloró, no tembló. Simplemente miró al techo, como si ya estuviera esperando el veredicto. Vinicius y sus cómplices recibieron sentencias similares. Y así, el ciclo de mentiras, manipulación y sangre pareció llegar a su fin, pero no para Kenjiro. Kenjiro Kwan sobrevivió físicamente, pero nunca volvió a ser el mismo. La bala que le atravesó la cara lo dejó ciego de un ojo y con dificultades para caminar. Pero la herida más profunda no era visible. Era el dolor de haber criado a alguien que planeó su muerte. Se vendó los ojos no solo por necesidad médica, sino porque ya no quería ver el mundo de la misma manera. Sus amigos cercanos decían que Kenjiro vivía con miedo de confiar en nadie. Incluso el sonido del timbre le causaba pánico. Se mudó de la casa donde ocurrió todo y cortó por completo el contacto con Leticia. Rechazó visitas, cartas e incluso un intento de disculpa enviado por abogados. Para él, Leticia había muerto esa noche, y la joven que ahora ocupaba una celda de máxima seguridad ya no era su hija. No se trata de odio, se trata de supervivencia. Para mí, perdonar sería aceptar morir de nuevo. Su frase se viralizó en redes sociales y se utilizó en reportajes.
documentales e incluso conferencias sobre violencia doméstica. Kenjiro se había convertido silenciosamente en un símbolo de resiliencia, pero su rostro también se había convertido en un cruel recordatorio de una verdad incómoda. A veces, el enemigo duerme en la habitación de al lado. E incluso después de todo eso, aún cargaba con una culpa que no era suya. ¿Cometí un error como padre? ¿La presioné demasiado? ¿O siempre fue así y simplemente no me di cuenta? Esa duda, esa grieta invisible, lo perseguiría hasta su último día. Porque sobrevivir a una bala es fácil comparado con sobrevivir a una traición. Dentro de la prisión, Leticia mantuvo el mismo patrón de comportamiento que fuera: manipuladora, tranquila, irracional. Se ganó la confianza de las demás reclusas, ayudó con tareas administrativas e incluso organizó un grupo de lectura. El personal decía que era diferente a las demás, pero sabían que había algo inquietante en su autocontrol. Nunca mostró ira, tristeza ni culpa. Simplemente era organizada, como si ya estuviera calculando los próximos 25 años como parte de un nuevo plan. Los periódicos comenzaron a cubrir el caso de forma más sensacionalista, sobre todo tras la publicación de cartas escritas por Leticia. En una de ellas decía: si lo hubiera hecho sola, habría funcionado. En otra, lamento haber dejado testigos. A pesar de haber firmado acuerdos con los tribunales, el tono frío y estratégico de sus palabras provocó escalofríos. Un psiquiatra llamado para analizarla afirmó que mostraba rasgos compatibles con el narcisismo destructivo, alguien capaz de actuar con absoluta frialdad ante el dolor ajeno. Aún así, Leticia seguía ganando aliados. Surgieron grupos en línea para defender su libertad emocional contra sus padres autoritarios. Los videos de TikTok usaban su imagen como símbolo de rebeldía. Para algunos era una víctima, para otros un monstruo. Y esta ambigüedad, esa delgada línea entre víctima y villana, era justo lo que Leticia buscaba. No buscaba ser querida, quería ser recordada. La pregunta que muchos se hacían era: ¿cómo había llegado alguien como Leticia a este punto? En entrevistas con antiguos profesores, amigos de la infancia y vecinos, se repetía el mismo patrón: inteligente, tranquila, reservada, pero siempre tensa. Una perfección forzada que ocultaba sus arrebatos internos. Nunca gritaba, pero había algo en su mirada, en la forma en que controlaba cada palabra, que resultaba aterrador. Una profesora incluso dijo: sonreía, pero parecía una sonrisa practicada. La máscara llevaba años ahí, solo que nadie la veía. Los expertos comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo de síndrome de obediencia forzada, seguido de una ruptura total. La teoría: que Leticia había interiorizado tanto la necesidad de obedecer que al fallar explotaba de forma extrema. Pero había algo más. En sus diarios, encontrados tras su arresto, Leticia escribió sobre la vida como un juego de supervivencia. Ser amable nunca me salvó. Fingir es la única forma de vivir. Estas palabras, repetidas por los periodistas, resumían la esencia de alguien que ya no veía el valor del afecto. El dolor que Leticia cargó pudo haber sido real. Pero la decisión que tomó fue fría. No buscó diálogo, escape ni terapia. Planificó la muerte de quien la crió. Y esto, por mucho que intentemos justificarlo, no se puede borrar. Porque a veces, la mayor violencia proviene de donde esperamos protección. En veces, el peor monstruo es el que creamos con todo el amor del mundo. Leticia Kwan no usó armas. No desangró a nadie con sus propias manos, pero planeó con calma la destrucción de su propia familia. Y lo más perturbador, lo hizo sonriendo, fingiendo, abrazando. No actuó en un arrebato de ira. Calculó cada segundo, cada paso, cada lágrima fingida. Lo que Leticia hizo no fue solo un crimen,
Fue una traición existencial, y cuando su padre herido la vio hablando con uno de los tiradores, lo entendió todo. Comprendió que su hija nunca regresó a casa. Hoy cumple su condena en silencio, con derecho a apelar en el futuro. Pero la pregunta que resuena hasta el día de hoy no es ¿por qué? Es una pregunta más siniestra. ¿Cuándo empezó a planear todo? Porque quizá no sucedió de la noche a la mañana. Quizá empezó cuando perdió su libertad. O quizá nunca amó de verdad a nadie. Lo que Leticia hizo en el fondo no fue solo matar. Les arrebató la paz a todos los que la rodeaban. Y ahora os pregunto, ¿crees que alguien nace capaz de planear algo así? ¿O es la presión, el miedo y el silencio lo que crea monstruos en casa? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Podrías perdonar a alguien que hizo lo que hizo Leticia? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien de confianza. O quizás ni siquiera conozcas también. Porque historias como esta son más reales de lo que imaginamos. Y a veces el peligro habita donde debería habitar el amor. Una familia perfecta, una hija ejemplar, un hogar lleno de reglas, disciplina y silencios que escondían algo mucho más oscuro. Esta es la historia de Leticia Kwan, una joven de 24 años que tras años viviendo bajo presión extrema, decidió ejecutar un plan frío, calculado y aterrador, fingir un asalto a su casa y ordenar la muerte de sus propios padres. Lo que no esperaba era que su padre sobreviviera y lo recordara todo. Leticia no usó armas, no disparó, pero fue la mente detrás de un crimen brutal que dejó a su madre sin vida y a su padre gravemente herido. Durante años fingió estudiar, trabajar, ser la hija perfecta, pero por dentro acumulaba una rabia silenciosa que explotó de la manera más insospechada. Con la ayuda de su novio y 3 cómplices, Leticia abrió la puerta de su casa en plena madrugada y fingió ser víctima, mientras sus padres eran ejecutados en el piso superior. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado. Su padre sobrevivió, y su testimonio fue suficiente para desenmascararla. Hoy, Leticia cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y el mundo entero se pregunta, ¿qué es lo que realmente pasó por su mente? ¿Era víctima o monstruo? En este documental narrativo analizamos todos los detalles del caso, reconstruimos los pasos que llevaron a Leticia a tomar esa decisión y revelamos los elementos psicológicos más perturbadores de una historia que estremeció a todo Canadá y al mundo entero. Imágenes generadas por IA, nombres ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia.